Hay una frase que dice, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. A lo largo de la historia hemos tenido antecesores que han entregado su vida para legarnos una patria libre e independiente como la que gozamos hoy. En el marco de la guerra con Chile se dieron varias etapas. Luego de las campañas de Tacna, donde ya el enemigo llegó a Lima, hubieron héroes que destacaron, Grau, Bolognesi, y también al nivel de ellos está el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Él lidera la resistencia en la capital y al ver que era difícil, él dice, no, tengo que ir a la sierra y empieza la campaña de la Breña, la campaña de la sierra. Huancayo y la zona central del país siempre ha sido despensa de Lima y hasta ahora lo sigue siendo. Cáceres se repliega hacia la sierra con el fin de reorganizarse. En ese retorno a la sierra, particularmente a su tierra, Huamanga, Cáceres escribe a su esposa Antonia y le dice, querida esposa, entrega esta chacra a fulano, esta otra chacra ya le he vendido a tal otra persona en Huamanga, con esa plata compras telas, cueros y con las mujeres que conoces hagan uniformes, hagan zapatos para mis soldados. Estas son muestras de cariño. Cuando Cáceres con su tropa está replegándose hacia Ayacucho, el 5 de febrero de 1882 tiene un primer encuentro con las tropas chilenas a la altura de Pucará, en Huancayo. Supera esto y se va a Ayacucho. Y luego de reorganizar a su ejército, en julio de 1882 regresa hacia la capital con el fin de iniciar la contraofensiva y a expulsar al enemigo primero de la zona central del país para luego expulsarlo del Perú. Entre el 9 y 10 de julio de 1882 se producen dos hechos importantes, las batallas de Pucará, Marcavalle el 9 y el día 10 de Concepción. Para conversar sobre ello estamos con un distinguido invitado, con el general del ejército, don Juan Urbano Revilla. Ha egresado de la escuela militar como el número 1 de su arma de ingeniería y ha desarrollado una excelente carrera profesional. Ahora se encuentra ocupando el cargo de presidente del Centro de Estudio Históricos Militares del Perú. Y es un gusto recibirle en el programa, general Juan Urbano Revilla. Muy buenos días, bienvenido al programa, ¿cómo está? Muy buenos días, mis saludos afectuosos, estimado general Marino Ambía, y a través de su persona al programa El Emprendedor, a Purímac y a todos los que están conectados a nivel nacional en tan prestigiosa actividad difusora que manejan allí. Y desde ya es un honor estar aquí compartiendo actividades y actos de efemérides en conmemoración de hechos tan significativos para la vida nacional como fue durante la infausta guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, y en este caso pues tratar sobre las batallas de Marcavalle, Pucará y Concepción del 9 y 10 de julio de 1882. A vuestras órdenes. El honor es nuestro, general. Por favor, si pudiera resumirnos qué fue lo que sucedió en estos lugares, Marcavalle, Pucará, Concepción, los días 9 y 10 de julio de 1882. En primer lugar, yo deseo añadir un poco al gran contexto que ya se ha mencionado, en que Cáceres, cuando se va de Lima y decide formar el ejército del centro, él tiene una estrategia general, lo cual constituye en que debe de reconstituir un ejército con los restos del ejército de línea que habían quedado, y en particular suma nuevos efectivos, y esos efectivos básicamente son los guerrilleros. Es decir, Cáceres logra un contacto muy importante con el pueblo y suma guerrilleros, y de la nada prácticamente reconforma un nuevo ejército, que es el ejército del centro, que tiene como objetivo ese ejército primero pueda tener una capacidad de combate que permita desarrollar acciones defensivas y en un momento oportuno pueda reunir las fuerzas significativas, entrar a una contraofensiva para lograr la expulsión del enemigo, que en este caso ya para 1882 se había pues asentado efectivamente pues en la sierra, en la zona central del país, básicamente en todo el eje de Huancayo y lo que ahora conocemos del Valle del Mantaro. Entonces ya para esa fecha estaba ahí estacionada la división chilena del coronel Estanislao del Campo, y él había desplegado sus fuerzas entre Huancayo, su base principal, tenía asegurado el pase de la Oroya con un destacamento allí, a la vez tenía otro destacamento en Zapayanga, que quedaba también cerca ahí a la zona de Huancayo, Pucará tenía ahí, y elementos avanzados que los tenía en la zona del cuello de Marcavalle. Básicamente era aquí el batallón Santiago, el elemento principal de combate de este destacamento del coronel Gana, de más de 2000 hombres. Para ello, Cáceres
simultáneamente se había dirigido pues hacia Ayacucho para sumar fuerzas. Y previamente pues entre el primer combate de Pucará, como se ha mencionado, y esta acción de julio, se había desarrollado también la acción de Acuchimay, donde Cáceres pues logra reunir las fuerzas que tenía Panizo, ¿no? Hubo que haber un enfrentamiento allí, pero para unificar fuerzas peruanas, porque Cáceres necesitaba tener una potencia de combate. A pesar de que había perdido inclusive efectivo Cáceres en el paso a Julcamarca, se reconstituye y se acerca hacia la zona de Pasos, primero la localidad de Pasos, y de ahí pues establece su cuartel general en Iscuchaca. Era el otro puente significativo que teníamos en todo este eje largo de la zona del Mantaro, que se constituía en la zona de combate que vamos a ver a continuación. Entonces, Cáceres establece una estrategia que debe de lanzar dos movimientos envolventes. Una columna a mando del coronel Máximo Tajur, que vaya por el sector este y se vaya hasta la zona del puente de la Oroya, de tal manera que tenían los chilenos con Lima. Simultáneamente, preparar otra columna que se vaya con el coronel Gastó en el sector este, el primero era el oeste, que se vaya para caer sobre la guarnición que estaba también en Concepción. Y había una guarnición chilena ahí a cargo de la compañía del Chacabuco. Entonces, Cáceres lanza esas dos tenazas para poder centrar al enemigo en el Valle del Mantaro. Esas dos columnas parten el 29 de junio, es decir, días antes de estos hechos, de tal manera de que todas puedan confluir en un mismo momento sobre los destacamentos chilenos que estaban en La Oroya, que estaban en la zona de Pucará, que estaban en Marcavalle y que estaban en Concepción. Lanza estas columnas Cáceres y a la vez él desarrolla un ataque frontal. Y lo primero que hace es tomar Cáceres con sus fuerzas de guerrillas también hacia el cuello de Marcavalle. El 9 de julio entonces Cáceres ataca el cuello de Marcavalle con el batallón Cepita y también con los guerrilleros de Pasos que lo acompañaban, Pasos y Guaribamba. Simultáneamente al lado de Cáceres estaba también el coronel Pablo Secada. El coronel Pablo Secada también está ahí con el batallón Tarapacá. Entonces, esta fuerza del ataque frontal de Cáceres es potente sobre la compañía chilena que estaba ahí adelantada en el cuello de Marcavalle. La hace retroceder a esta compañía chilena, de tal manera que llega esta compañía chilena a constituirse en el siguiente punto de Pucará. En ese punto de Pucará también los chilenos, al enterarse de este movimiento de Cáceres, decide el coronel Estanislao del Canto que se refuerce Pucará y envía dos compañías más del batallón Santiago hacia Pucará, más un escuadrón de caballería que estaba en Zapayanga, que vaya también a reforzar la zona de Pucará. Y es ahí donde se viene el segundo momento, ¿no? Pucará, segundo combate. El primero fue en abril, como se ha mencionado, y ese es el del 9 de julio. Y ahí viene el empuje total de Cáceres con el coronel Secada, con el batallón Tarapacá que empujaba hacia la zona de Pucará, y simultáneamente Cáceres también había desplegado columnas de guerrillas, al mando del coronel Cabrera y el coronel Galvez, más los guerrilleros que acompañaban, y aquí hay que mencionarlos, ¿no? Porque guerrilleros de zonas muy significativas aquí del centro, ¿no? Podemos ver de Acoria, de Colcabamba, de Huando, de Acostambo, de Pilichaca, entonces estuvieron ahí, y esos guerrilleros lo que hacen es sobrepasan Pucará y le caen por retaguardia a Pucará. Entonces, Pucará se ve acosada por dos frentes, Cáceres, Secada, el batallón Tarapacá por el frente y por la retaguardia de los guerrilleros. Entonces ahí se viene pues ya el éxito de esta primera acción en este sector de Marcabaña y Pucará. De tal manera que los chilenos se retiran primero hacia Zapayanga y después en dirección a Huancayo. Pero ¿qué sucedía el mismo 9 de julio, ya en horas de la tarde? Ya caía por el sector oeste la columna del coronel Gastó sobre la guarnición chilena que estaba en Concepción el 9 de julio. Esa guarnición chilena que estaba en Concepción se había apostado ahí sobre el convento que existía ahí en Concepción y en la Plaza de Armas. Entonces es sorprendida esta compañía chilena del Chacabuco, donde tenía elementos, estaba compuesta por elementos, digamos, podríamos llamar la clase resaltante chilena que había ido también
se había sumado a pelear, entre ellas pues el capitán Ignacio Cabrera Pinto, ¿no? Que era Herrera sobrino del Pinto, claro. entonces presidente. Y estaba ahí. Entonces empieza el ataque de la columna del coronel Gastón, más los guerrilleros de Comas que se suman ahí. Entonces el combate se torna intenso durante la tarde, ¿no? Los chilenos toman las bocacalles que dan hacia la Plaza de Armas, donde está también el convento de la Concepción, y empieza ahí el ataque y empieza a ver la resistencia y el ataque en la ciudad. Dura mucho tiempo, de tal manera de que llega la noche y siguen los ataques de las columnas guerrilleras más la columna del coronel Gastón. Y en la noche, inclusive, no termina, culmina y al día siguiente amanece y se viene una etapa en la cual aparentemente se presenta una rendición de la guarnición chilena, que salen con banderas blancas y en eso se acercan, ¿no? Los guerrilleros y se acercan las columnas de tropas regulares también con el coronel Gastón, pero viene que son atacadas estas columnas peruanas. Entonces, nuevamente se reinicia todo el combate intenso y no queda sino pues la destrucción total de esa compañía Chacabuco que había estado allí apostada en el convento de Convención. Se refugió, fue el último refugio y ahí también se aniquiló totalmente a esta compañía chilena. Y esto pues era también producto de que a lo largo de todos estos meses, esos tiempos, todas aquellas represalias, saqueos, abusos que había pues de los contingentes chilenos desde la expedición de Letelier y otras más, habían pues enervado a la población, de tal manera de que se sumó pues a las compañías de guerrillas y tomó pues una acción represiva en ese momento y aniquiló y desbarató totalmente a esa compañía Chacabuco. Hay que ver de que el coronel Estanislao del Canto se entera de esto al día siguiente, cuando recién después va a ver hacia la compañía que estaba ahí en Concepción y se encuentra con la sorpresa de que había un silencio total y que había sido destruida pues esta compañía. Y nuevamente también como represalia pues ordena pues que se ataque, que se incendie Concepción y todos los pueblos aledaños. Todo esto hace pues que los chilenos se retiren de la zona central de la sierra del país que habían ocupado. Es decir, ya empieza una huida de los chilenos, ¿no? Ya era una huida y estaba pues constantemente amenazada, perseguida por las tropas de Cáceres y su ejército del centro, más los guerrilleros. 9 días de persecución tuvieron los chilenos y solamente se pudieron salvar de la destrucción total cuando pasan el puente de la Oroya, que no llegó a ser destruido por el coronel Máximo Tafur, por esas circunstancias, esos avatares también de la guerra, ¿no? Pero es solamente así que se salva la columna del coronel Estanislao del Canto ahí, en esa huida, ¿no? Y esa huida que después cuando llega a Lima, este destacamento chileno, pues llega con una moral muy disminuida, ¿no? Y fue muy sentida ahí en Lima cuando el contraalmirante Lynch aprecia pues cómo había retornado esta columna, ve pues los estragos de la guerra y que la guerra en la sierra no era una guerra fácil y que ella Cáceres había logrado su objetivo mínimo que era desalojar a los chilenos de la zona central del país y ahí pues Cáceres retomó lo que significa, ¿no?, la soberanía en ese sector y dio pues un gran aliento a las fuerzas en esta etapa de la guerra. Efectivamente, general Juan Urbano, nos ha usted resumido emocionadamente estos hechos tan importantes que son parte de nuestra historia y que es necesario que nuestra población, particularmente los jóvenes, conozcan. ¿Cuál sería el mensaje de estos hechos para la población de hoy, para los políticos de hoy, para los jóvenes de hoy en general? Bien, esta campaña de la Breña en la sierra, en particular en esta etapa, ¿no?, del año 1882, es muy significativa, porque en primer lugar tenemos que ver de que emerge la figura de Cáceres, es decir, un hombre que había batallado, ¿no?, desde la campaña del sur, en Tarapacá, en el Alto de la Alianza, en San Juan, en Miraflores, un hombre que siempre tuvo como principio de combate ir a la ofensiva. Entonces eso lo demostró allí en esta campaña de Pucará y Marcavalle cuando lanza él la contraofensiva para poder lograr derrotar al enemigo. El mensaje y la enseñanza que nos deja Cáceres es que es posible
es posible levantar un ejército, aunque sea no en las mejores condiciones, pero sí levantar el ejército, nos demuestra que el ejército está unido al pueblo y que el pueblo es el ejército y el ejército es el pueblo. Nos demuestra Cáceres que ante la adversidad hay que superar y con grandes sacrificios por la patria, por evitar la desmembración territorial, porque Cáceres siempre estaba opuesto a que se haga una paz con Chile, con el cercenamiento de parte del territorio peruano, particularmente en el sur, Tarapacá, Tacna y Arica, que estaba ocupado por los chilenos. Cáceres, pues, nos demuestra todo ello, nos demuestra de que debemos tener un sentido de unidad nacional ante el infortunio. Cáceres es el hombre del momento de la guerra. Como bien dice Basadre, en esa campaña parecía que los soldados de Cáceres llevaban a la patria en sus brazos. Y efectivamente, así fue. Basadre también nos dice, pues, de que en ese periodo en el Perú no brillaba un oro de más quilates que la espada de Cáceres. Entonces, aquí nos deja esa gran enseñanza para la juventud, para todos los peruanos de hoy y del futuro, de que debemos siempre de creer que es posible y que la dignidad y el honor nacional son defendibles, son valores patrióticos, como muy bien Cáceres lo hizo. Y a pesar del infortunio, se levantó sobre el invasor y nos dio un hálito de esperanza, una posibilidad de que es posible seguir, ¿no?, hacia una victoria, tal vez como una quimera, pero no indesmayable en los propósitos, llevando siempre al Perú en su primera línea de interés. Casualmente podemos decir, pues, honor y gloria a Cáceres y al pueblo que combatió con él en la campaña de la Breña. Pucará, Marcavalle y Concepción, victorias peruanas. Muchas gracias, General Juan Urbano. Estos son hechos tan importantes que nos dicen cuál ha sido nuestra historia y estas son razones para que nos sintamos orgullosos de ser peruanos. Muy amable por estos minutos. Un honor y de igual manera me despido con todos los amigos de Apurímac, del Perú, todos aquellos nos escuchan y siempre llevemos pues en este mes a la patria en el corazón y siempre a lo largo de nuestras vidas para darle prosperidad y grandeza y defenderla también. Muy amable por tan gentil momento de esta conversación.